Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear rangos, miren, con una lista de edades, ¿ok? Esto en realidad es muy sencillo de aplicar y lo podemos hacer de muchas maneras diferentes. Yo les voy a enseñar el día de hoy un método. Pero antes de eso, si desean, para las personas que quieren, pueden descargar este archivo para que puedan practicar mirando este mismo video. Como siempre digo, el link, todos los links lo puedes encontrar en la descripción de este mismo tutorial. Bien, diríjanse abajo, lo descargan y ahora sí, comencemos de una vez. Miren, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Le vamos a llamar, le vamos a dar un nombre, bueno, a este registro de datos. ¿Ok? ¿Por qué hacemos eso? Porque puede el caso que quieren agregar más datos, más registros y entonces esto se va a actualizar de una manera automática. Los rangos se van a actualizar de una manera automática. Bien, vamos a crear primero la tabla. Seleccionamos todo el rango de datos. Nos vamos a la pestañita insertar, un clic acá, insertar y luego nos vamos donde dice tabla. Un clic acá. Les va a saltar, miren, la siguiente ventanita. Simplemente le damos en aceptar. Acá, bueno, hay que asegurarnos que esté marcada esta opción que dice la tabla tiene encabezados, porque obviamente sí tiene encabezados, ¿no? Le damos en aceptar. Miren, ahora sí, ya se acaba de crear. Miren, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El primer dato que nosotros necesitamos es saber cuál es la edad mínima, ¿no? Para saber desde qué punto vamos a comenzar con, se podría decir, con los rangos o los intervalos. Miren, acá vamos a poner mínimo, ¿ok? Son datos en realidad necesarios. Luego de eso necesitamos saber la edad máxima, ¿ok? La edad máxima y después de eso la amplitud. La amplitud es, por ejemplo, de cuánto en cuánto van a ir los rangos, ¿no? Puede ser de 5 a 10, de 11 a 16, de 17 a 20, no sé. Eso lo vamos a determinar ahora mismo. Miren, para calcular la edad mínima vamos a utilizar una función muy fácil en realidad que se llama min, ¿ok? De mínimo. Seleccionamos min, abrimos paréntesis y vamos a arrastrar todo el rango de edades. Miren, arrastramos todo el rango de edades, ¿ok? Ya lo tenemos. Miren, se crea diferente porque ahora es una tabla. Acá es el nombre, tabla 1, edad. Cerramos paréntesis y enter. Con esto ya tenemos la edad mínima, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Vamos a calcular ahora la edad máxima. Ponemos igual, llamamos a la función max para saber la edad máxima. Abrimos paréntesis y hacemos exactamente lo mismo. Todo el rango de edades lo seleccionamos, ¿bien? Luego de eso cerramos paréntesis y presionamos enter, ¿no? Así de fácil. Miren, edad mínima 7. Edad máxima 28. Ahora sí viene el otro caso, la amplitud. ¿De cuánto en cuánto van a ir los rangos? Vamos a poner un ejemplo que vaya de 5 en 5. ¿Ok? Solamente un ejemplo. Ustedes pueden variar lo que quieran acá, obviamente, 5. Yo le voy a poner acá una tablita para que se vea bien. Miren, para que se vea bien, le voy a cambiar de color y bla bla bla, ¿no? Esas son cosas secundarias en realidad. Bien, ahora sí, vamos a crear nuestros rangos. Recién ahora vamos a crear nuestros rangos. Voy a acercar un poquito y miren por acá. Vamos a poner, por ejemplo, edades agrupadas. Bien, acá van a ir las edades agrupadas a la derecha. Luego de eso nosotros también podemos crear, miren, la frecuencia. Bien, la frecuencia es cuántas veces existe la edad dentro del rango. Pero antes las edades agrupadas. Miren, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a poner igual y vamos a poner la edad mínima. Porque en mínimo obviamente va a comenzar. Este es mi primer, se podría decir mi primer punto, ¿no? De mi rango. Ahora, del 7 hasta cuánto se va, ¿no? En este caso, miren, vamos a poner acá igual. Y vamos a sumar el 7, que vendría a ser el primer dato, el dato mínimo, más la amplitud, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero la amplitud le vamos a poner en signo dólar para que sea fijo, ¿ok? Le vamos a poner en signo dólar para que sea fijo. Entonces, enter, miren, entre estos dos valores ya tengo mi primer rango, ¿ok? Pero todavía falta la frecuencia. La frecuencia es cuántas personas cumplen o tienen la edad de 7 a 12, ¿no? Pero todavía no hay que apresurarse. Vamos a poner acá nuevamente igual
y le vamos a sumar le vamos a poner igual al 12. Bien, miren, el 12. Primero va de 7 a 12. Ahora va de 12 y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Ponemos igual, miren, seleccionamos este dato y le sumamos a la amplitud. Nuevamente lo mismo, ¿no? Ponemos signo dólar, ponemos signo dólar antes para que la posición sea fija. Para que este número 5, cuando arrastre, no varíe, siempre sea el número 5, o sea, la amplitud. Podemos cambiarle como les había dicho, ¿no? Presionamos Enter, miren, y vamos a arrastrar hasta abajo. Ok, arrastramos hasta abajo. Y miren, yo podría trabajar hasta este rango, pero como pueden observar, el máximo es 28. No hay ningún problema, si lo dejo ahí, no hay ningún problema, porque el 28 va a estar entre el 27 y 32. Pero suponiendo que tú quieras agregar más datos con edades más altas a la de 28, entonces sí nos serviría esto, ¿no? Pero yo le voy a eliminar. Si quieren agregar más, seleccionan todo y arrastran hacia abajo, ¿ok? De acuerdo al número o a las edades que tenga. Vamos a trabajar de 27 hasta 32. Ahora, miren, ahora recién viene. Voy a agrupar esos dos, miren. Me voy a inicio y le doy acá, combinar y centrar. Miren, le voy a cambiar de color para que se vea más bonito. Y pienso que ahí está. Miren, ya tengo, hasta acá, ya tengo mis rangos. De 7 a 12, de 12 a 17, de 17 a 22 y así sucesivamente. Ahora necesito saber cuántas veces o cuántas personas cumplen de 7 a 12 años. Eso lo podemos hacer con una función que se llama igual frecuencia. Esto también lo podríamos hacer con el contar, ¿ok? Creo que para utilizar la función contar podría ser otro video, ¿bien? Pero vamos a trabajar con frecuencia. Miren, abrimos paréntesis, me pide datos. Los datos, a ver nuevamente, frecuencia, abro paréntesis y, a ver nuevamente, frecuencia, perdón. Abro paréntesis y selecciono ahora sí las edades que están acá. Miren, selecciono las edades, selecciono todas las edades y me voy acá. Miren, me voy acá y miren, ya está las edades, pongo punto y coma y me pide el grupo. El grupo va a ser este, miren, el que está a la derecha, ¿ok? El mayor, selecciono todo, no el primero, ¿ok? El segundo. Entonces, cierro paréntesis y presiono Enter. Miren que automáticamente ya me acaba de arrojar los datos. Ok, miren, de 7 a 12 existe una persona. De 7 años a 12 años una persona. De 12 años a 17 años 3. De 17 a 22, 18 y así sucesivamente. Vamos a sumar, miren, vamos a sumar esto. Suma, vamos a poner suma. Y vamos a agarrar todo este rango. Cierro paréntesis, Enter. Miren, existen 25 personas que tienen 25 edades diferentes. Vamos a ver acá para comprobar que este 25 concuerde con las edades, ¿ok? Simplemente es una comprobación. Entonces, acá en las edades, para saber cuántas personas son, vamos a poner igual y vamos a poner la opción de contara, ¿ok? Para que nos cuente números, contara. Abro paréntesis y selecciono todo este rango. Cierro paréntesis, Enter. Miren que acá me arroja el número 25. Eso quiere decir que sí está bien, ¿ok? Tengo 25 personas con 25 edades diferentes. Y acá también tengo el mismo número 25, ¿no? Ahí lo tengo. Hasta ahí ya tengo los rangos. Puedo eliminarlo, es una comprobación, no hay ningún problema. Si yo quisiera agrupar esto, hago lo mismo. Miren, vamos a poner acá igual y vamos a concatenar, ¿ok? Vamos a concatenar. Voy a seleccionar la primera celda y voy a poner acá, miren, la I. O ampersand, miren esta I. ¿Cómo hacemos esta I? Eso es para concatenar, para unir estas dos celdas. Esta I lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo acá tengo un teclado. Miren, presiono la tecla Shift. Acá está la flechita hacia arriba. Y luego la I está acá en el número 6. Busquen en su teclado, ¿ok? Shift y la tecla I o el ampersand, ¿no? Ahí lo tengo. Pongo el I y selecciono la siguiente. Miren, presiono Enter. Me acaba de juntar a los dos. Pero yo no quiero que estén pegados. 2 veces clic. Miren, pongo una comilla. Pongo un espacio. O puedo poner un guión si gusto. Puedo poner un guión. Abro otro espacio. Cierro comillas. Y vuelvo a presionar la I. ¿Ok? Esta I que ven acá me está concatenando
a este guioncito que está en el medio. ¿Ok? Tengo esta celda, le concateno con un espacio, un guión y un espacio. Y nuevamente traigo acá la celda O5. Presiono Enter y miren que ahora sí tengo el rango, ¿no? Miren, ahora sí, ya me apareció en una sola celda, ¿no? Y acá simplemente igualamos. Igual a este valor, Enter, arrastro hacia abajo y ya tengo, miren, ya tengo acá mi tablita con la que nosotros podemos trabajar libremente. ¿Ok? Ahora sí podemos trabajar libremente. Podemos crear nuestros gráficos. Miren, si yo selecciono todo esto, me voy a la pestaña Insertar. Me voy por acá, por ejemplo, a ver dónde están gráficos. Acá. Puedo seleccionar cualquier gráfico. Miren, y ahí ahora tengo los rangos de edades. Ahí lo tengo. Me voy al más y puedo poner etiqueta de datos, ¿no? Miren, ahí están la cantidad de personas que cumplen. Por ejemplo, de 17 a 22 tengo 18. Si quiero porcentaje, acá, etiqueta de datos y me voy llamada de datos. Miren, un clic y tengo en porcentaje, lo puedo arrastrar libremente a donde yo quiera, ¿no? Y obviamente también que podemos utilizar cualquier otro gráfico, ¿no? Pero en sí, ¿cómo trabaja? Miren, esta fórmula, la fórmula frecuencia, ¿no? Para que tengan una idea y no les quede ninguna duda. Yo, por ejemplo, voy a crear acá, miren, un rango de edades. Vamos a suponer, por ejemplo, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Yo quiero contar, por ejemplo, cuántas personas tienen un año. Voy a poner el número 1. Entonces, acá utilizo nuevamente la función frecuencia, igual frecuencia, ¿no? Para que tengan una idea cómo funciona y no les quede ninguna duda. Miren, llamo la función frecuencia, abro paréntesis, los datos. Primero el rango de datos, donde voy a consultar esta edad. Luego de eso, punto y coma, y me pide los grupos. El grupo simplemente es 1. Cierro paréntesis y Enter. Para comenzar, quiero que vean que siempre les aparecen dos números, el 3 y el 6, ¿no? La suma de esos dos es el total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ok? El de abajo, perdón, la suma de ambos es el total de veces que estás ingresando o el total de edades, ¿no? En este caso son 6 más 3, 9. Ahora, el número 3 que te aparece primero son las veces que existe, por ejemplo, la edad 1, ¿no? 1, 2, 3. Si yo acá pongo el número 3, miren qué va a pasar. Pongo el número 3. Entonces me cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así funciona esto, ¿ok? De 3 te va a contar el número 3, o sea, es como poner menor o igual al número 3, ¿ok? Así funciona, menor o igual al número 3. Si yo acá, por ejemplo, pongo 5, entonces, miren, tendría que volver a hacer la fórmula nuevamente. Entonces me va a contar, de 3 menor a 3 o igual a 3, ¿no? Y después este 5 me va a contar menor o igual a 5, ¿ok? Va de menor a mayor. Así funciona la función frecuencia. Miren, si yo pongo, por ejemplo, 4, ¿cuántos serían? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Presiono Enter y tengo 8 que me acaba de contar. O sea, siempre va a ir de menor o igual. ¿Ok? En este caso, menor o igual a 4. Si nos fijamos acá, miren, va a ser menor o igual a 12. ¿Ok? Me va a contar. Luego de eso viene el segundo dato, menor o igual a 17. Pero ya no se va a ir hasta 12, ¿no? Se va a ir desde 13 hasta 17. Así funciona la función frecuencia. O sea, va a ir desde el 17 menor o igual hasta el número 13. El 22 va a ir, por ejemplo, de 18 hasta 22, ¿no? Este datito, o sea, 18 personas cumplen de 17 a 22 años. Bien, esa es la función frecuencia. Voy a hacer otro video donde hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer con la función contar.c. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, como siempre digo, comenta este video para yo responderte y así ayudarte, ¿no? No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.